El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Valkyrie, observando las estrellas a través de la ventana principal. La nave llevaba 3 semanas viajando por el espacio profundo, explorando nuevos sistemas y cartografiando mundos desconocidos. Era un trabajo tranquilo, pero a Jake le gustaba. Tras años luchando contra piratas y contrabandistas cerca de la Tierra, las pacíficas misiones de exploración eran un cambio bienvenido. Lisa Park estaba sentada en su puesto, escuchando las señales de radio de toda la galaxia. Casi todos los días no oía más que estática y el ruido de fondo del espacio. Hoy era diferente. Llegaba una señal extraña, débil e interrumpida, pero definitivamente no era humana. «Capitán», gritó Lisa con la voz tensa por la emoción. «Estoy captando algo inusual. No viene de ninguna nave ni estación humana». Jake se acercó a su puesto. «¿Qué tipo de señal?» «Son extraterrestres, señor». «Estoy seguro. El patrón es completamente diferente a todo lo que hemos visto antes. Es débil, pero definitivamente es una llamada de socorro». Bobby Chun, el ingeniero jefe de la nave, levantó la vista de su trabajo. ¿Seguro que no son solo interferencias? Estamos muy lejos de casa. Lisa negó con la cabeza. No, esto es real. Se repite una y otra vez. Alguien pide ayuda. Jake sintió que se le aceleraba el corazón. La humanidad llevaba décadas explorando el espacio, pero nunca había encontrado señales de vida extraterrestre. Este podría ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Puedes limpiar la señal?, preguntó. Lo intento, señor. Deme unos minutos. Jake observó a Lisa trabajar, sus dedos volando sobre los controles. El puente estaba completamente silencioso, salvo por el zumbido de los motores de la nave. Todos sabían que ese momento podía cambiarlo todo. Después de 10 minutos, Lisa levantó la vista con una sonrisa. Lo tengo, capitán. La señal ahora es mucho más clara. Proviene de un sistema a unas 2 semanas de distancia. ¿Qué dice? La sonrisa de Lisa se desvaneció. No es bueno, señor. Piden ayuda. Dicen que su gente está muriendo. Algo llamado los cazadores del vacío está atacando sus mundos. Jake sintió un escalofrío. «Tóquenla». La voz alienígena llenó el puente. Era aguda y musical, completamente diferente del habla humana. Pero la traducción por computadora era clara y aterradora. «Soy Beltaresh, del colectivo Keter. Estamos siendo atacados por los cazadores del vacío. Nuestros mundos están cayendo. Nuestras flotas están destruidas. Hemos oído hablar de una nueva especie llamada humanos que proviene de un mundo muerto. Ofrecemos todo lo que tenemos. A cambio de ayuda, por favor, si pueden oír esto, ayúdennos. Nuestros hijos se están muriendo». El mensaje se repitió 3 veces más y luego se detuvo. El puente quedó en silencio. «Bobby, ¿cuánto tardaríamos en volver a la Tierra?», preguntó Jake. «Unas 3 semanas a toda velocidad, señor». Jake asintió. Era demasiado tiempo. Si esta raza alienígena realmente estuviera siendo atacada, tal vez no tuvieran 3 semanas. «Lisa, envía un mensaje de emergencia a la Tierra. Cuéntales lo que encontramos. Incluye la transmisión alienígena». «Sí, señor». Jake miró fijamente las estrellas. En algún lugar, una especie entera luchaba por su vida. Tenía que tomar una decisión que podría afectar a toda la humanidad. 2 días después, llegó la respuesta de la Tierra. La voz del almirante Katie Sullivan resonó por los altavoces. «Jake, soy la almirante Sullivan. Hemos recibido tu mensaje y la transmisión alienígena. El presidente y el Consejo Militar han estado reunidos durante el último día. Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado». Jake esperó, sabiendo que lo que viniera después cambiaría su vida para siempre. «La decisión está tomada. Vamos a ayudarlos. Estoy reuniendo la flota más grande de la historia de la humanidad. Debes permanecer en posición e intentar contactar con estos Keter. Averigua todo lo que puedas sobre su situación y el enemigo al que se enfrentan». «Entendido, almirante». «¿Y la flota?» «Traeré todo lo que tenemos. El Thunderbolt, el Titán y otras 20 naves. Llegaremos en 2 semanas. Jake, necesito que entiendas algo. Si estos cazadores del vacío son tan peligrosos como parecen, podríamos estar entrando en una guerra que no podemos ganar». Jake pensó en el miedo en la voz del alienígena. «Almirante, si no intentamos ayudarlos, ¿en qué nos convierte eso?
Eso es exactamente lo que dijo el presidente. Buena suerte, Jake. Intenta mantenerlos con vida hasta que lleguemos. La transmisión terminó. Jake se volvió hacia su tripulación. Lisa ya estaba intentando contactar directamente con los alienígenas. Bobby estaba revisando los sistemas de la nave, asegurándose de que estuvieran preparados para cualquier cosa. Capitán, dijo Lisa, estoy intentando enviarles un mensaje. ¿Debería decirles que viene ayuda? Sí, dígales que la humanidad escuchó su llamada. Dígales que vamos. Los dedos de Lisa se movieron sobre sus controles. Mensaje enviado, señor. Ahora esperamos. Las siguientes horas transcurrieron lentamente. Jake caminó alrededor de la nave, comprobando el estado de su tripulación. Todos estaban nerviosos, pero preparados. Todos sabían que estaban a punto de hacer historia. Finalmente, la voz de Lisa se escuchó por los altavoces de la nave. Capitán, estamos recibiendo respuesta. Jake corrió al puente. La voz alienígena era más clara ahora, y podía percibir la emoción, incluso a través de la traducción. Humanos, les habla Tares. Recibimos su mensaje. No podemos creer que realmente vengan a ayudarnos. Hemos estado solos durante tanto tiempo. Los cazadores del vacío han destruido 4 de nuestros mundos. Solo quedan 2. Quizás nos queden días antes de que vuelvan a atacar. Jake cogió el micrófono. Veltaresh. Les habla el capitán Jake Morrison de la nave humana Valkyrie. Venimos a ayudarlos. Nuestra flota llegará en 2 semanas. ¿Pueden aguantar? ¿Tanto tiempo? Hubo una larga pausa. Entonces la voz alienígena regresó llena de algo que podría haber sido esperanza. Lo intentaremos, Capitán Morrison. Lo intentaremos. Jake miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar entre ellas, una especie entera dependía de la humanidad. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la responsabilidad galáctica había comenzado. La almirante Katie Sullivan se encontraba en el centro de mando de la estación lunar, observando cómo tomaba forma la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Llegaban naves de todos los rincones del sistema solar. El crucero pesado Valkyrie ya estaba posicionado cerca de los mundos alienígenas. Ahora tenía que preparar al resto de la flota para la guerra. Alex, ¿cuál es nuestra situación?, le preguntó al comandante de flota Alex Rivera. Tenemos 23 naves listas para partir. Almirante, el Thunderbolt y el Titán son nuestros buques de guerra más pesados. La capitana Nicole Brooks tiene su portaaviones de asalto cargado de cazas e infantes de marina. El acorazado del capitán Greg Palmer tiene suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna. Katie asintió. Sonaba impresionante, pero sabía que se adentraban en lo desconocido. ¿Y los infantes de marina? El coronel Danny Rodríguez tiene a su mejor equipo listo. El primer batallón de los de Outwarders se está entrenando para el combate entre naves. La mayor Kelly Barnes está trabajando con ellos en combates en gravedad cero. Nunca han hecho algo así, pero están listos. En la plataforma de entrenamiento, el coronel Rodríguez observaba a sus marines practicar el abordaje de naves enemigas. Estos hombres y mujeres habían luchado contra piratas y terroristas, pero nunca contra extraterrestres. El teniente Carl Mason les mostraba cómo usar sus nuevas armas en el espacio. «Escuchen», gritó Rodríguez. «No sabemos qué aspecto tienen estos cazadores del vacío ni cómo luchan. Pero sabemos que son asesinos. Han destruido mundos enteros. Cuando lleguemos allí, les mostraremos lo que los humanos pueden hacer». Los Marines vitorearon. Estaban asustados, pero también furiosos. La idea de que alguien cazara extraterrestres pacíficos les hacía hervir la sangre. El Dr. Ryan Foster trabajaba en el laboratorio científico con un equipo de expertos. Estudiaban cada bit de información que los extraterrestres habían enviado. Lo que encontraron fue asombroso y aterrador a la vez. «Almirante, tiene que ver esto», dijo el Dr. Foster por el sistema de comunicación. Katie y Alex fueron al laboratorio. El Dr. Foster estaba de pie junto a una gran pantalla que mostraba mapas estelares. El colectivo de guardianes incluye 6 especies alienígenas diferentes. La DRA, Foster explicó, llevan más de 1000 años comerciando y explorando el espacio. Nunca han tenido una guerra. Ni una sola. ¿Qué quieres decir?, preguntó Katie. O sea, no entienden la guerra en absoluto. No tienen armas, ni ejército, ni soldados. Son completamente pacíficos.
Cuando los cazadores del vacío atacaron, no tenían forma de luchar. Alex, en respuesta, negó con la cabeza. ¿Cómo han sobrevivido tanto tiempo sin defensas? Han tenido suerte, dijo la doctora. Amy Watson, la experta en idiomas del equipo. La galaxia ha estado en paz en su parte del espacio hasta ahora. La DRA. Foster cambió la imagen en la pantalla. Mostraba una nave oscura y retorcida que parecía más una criatura viviente que una máquina. Esto es lo que sabemos de los cazadores del vacío. No son solo conquistadores. Son algo peor. Destruyen por completo a todas las especies que encuentran. No hay prisioneros, ni esclavos, ni supervivientes. Ellos arrasan mundos enteros y luego pasan al siguiente objetivo. Katie sintió náuseas. ¿Cuántas especies han destruido? No lo sabemos. Los Keter estiman al menos 50, tal vez más. Llevan siglos haciendo esto. La sala estaba en silencio. Todos pensaban lo mismo. La humanidad estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que había destruido docenas de civilizaciones. Hay algo más. El Dr. Watson dijo, los Keter están asombrados de que vayamos a ayudarlos. Al parecer, la mayoría de las especies de la galaxia no luchan por desconocidos. Cuando los cazadores del vacío atacan, todos los demás simplemente huyen. Katie miró la imagen de la nave alienígena. Bueno, nunca se han encontrado con humanos. 2 días después, la flota estaba lista. Katie estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando cómo las demás naves tomaban posiciones. Cada nave estaba llena de hombres y mujeres valientes dispuestos a luchar por personas que nunca habían conocido. A todas las naves, les habla la almirante Sullivan, dijo por el sistema de comunicación. Estamos a punto de hacer historia. Vamos a mostrarle a la galaxia lo que representa la humanidad. No abandonamos a quienes lo necesitan. No huimos de los abusadores. Luchamos por lo que es justo. La flota saltó al hiperespacio. El viaje duraría 12 días. Durante ese tiempo, las tripulaciones practicarían. Estaban preparados. Sabían que probablemente los superaban en número. Sabían que el enemigo tenía mejor tecnología, pero también sabían algo que los cazadores del vacío no entendían. Los humanos eran diferentes. Habían crecido en un mundo peligroso donde todo intentaba matar. Y habían aprendido a luchar, a adaptarse, a nunca rendirse. Eran el producto de millones de años de evolución en un planeta que la mayoría de los extraterrestres considerarían una trampa mortal. La voz del capitán Morrison llegó a través del sistema de comunicación de la Valquiria. Almirante, he estado hablando con los Keter. Están intentando evacuar los mundos que les quedan, pero no tienen suficientes naves. Se espera que los cazadores del vacío ataquen en 4 días. ¿Podrán resistir hasta que lleguemos?, preguntó Katie. Lo intentan, pero no son cazas. Son científicos y comerciantes. Nunca habían visto un arma antes de que comenzara esta guerra. Katie tomó una decisión. Todas las naves aumentaron la velocidad al máximo. Llegaremos pronto. La flota llevó sus motores al límite. La nave se estremeció y crujió, pero resistieron. Cada hora contaba ahora. Al 10º día, llegaron al límite del espacio quetoral. Lo que vieron los enfureció. 2 hermosos mundos no eran más que ruinas en llamas. Los cazadores del vacío no habían dejado nada con vida. Dios mío, susurró el capitán Palmer desde el Titán. Realmente lo destruyen todo. Pero más adelante, cerca de una brillante estrella azul, podían ver los mundos Keter restantes. Seguían vivos, seguían luchando por sobrevivir. Esto es todo, dijo Katie. Todas las naves, prepárense para la batalla. Vamos a mostrarles a estos cazadores del vacío lo que sucede cuando se meten con nuestros amigos. La flota humana avanzó, lista para librar su primera guerra galáctica. La flota humana aún estaba a 2 días de los mundos Keter cuando llegó el ataque. El capitán Morrison estaba en el puente del Valkyrie hablando con Kes cuando la voz del alienígena repentinamente se llenó de terror. Capitán Morrison. Ahí los cazadores del vacío nos han encontrado. Sus naves están saliendo del hiperespacio. Jaque podía oír explosiones y gritos de fondo. Veltar, pon a salvo a tu gente. Vamos tan rápido como podemos. Están por todas partes. Gritó el alienígena. Tantas naves. No podemos escapar de todas. La transmisión se cortó. Jaque se giró hacia su tripulación. Lisa, comunícame con el almirante Sullivan. Bobby,
Acelera los motores más allá de los límites de seguridad. Tenemos que llegar ya. La voz del almirante Sullivan llegó por los altavoces. Jake. ¿Qué está pasando? El vacío. Los cazadores se están atacando. Aún faltan 2 días. El Keter no durará tanto. Hubo una pausa. Entonces la voz de Katie resonó, dura como el acero. Todas las naves, velocidad de emergencia. Entraremos pronto. Prepárense para el combate. La flota humana llevó sus motores al límite de su capacidad. Las naves se sacudieron y crujieron mientras corrían por el espacio. En las salas de máquinas, las tripulaciones trabajaban frenéticamente para evitar que los reactores se sobrecargaran. Llegaron al sistema Keter 18 horas después. Lo que vieron los enfureció. La flota de cazadores del vacío era enorme. Al menos 60 naves rodeaban los 2 últimos mundos alienígenas. Las naves enemigas eran oscuras y retorcidas como pesadillas vivientes hechas de metal y sombras. «Dios mío», susurró el capitán Brooks desde el Thunderbolt. «Hay tantas». Katie miró la pantalla táctica. La flota humana tenía 23 naves. El enemigo tenía casi el triple, pero no había llegado tan lejos para ceder. Todas las naves, aquí el almirante Sullivan. Nos superan en número, pero no en combate. Estos monstruos creen que pueden destruir a gente inocente. Están a punto de aprender lo que ocurre cuando se enfrentan a humanos. Ataquen. La flota humana cargó a la batalla. El acorazado titán del capitán Palmer abrió fuego. Disparen primero. Sus enormes cañones de riel lanzaron proyectiles metálicos del tamaño de coches contra la formación enemiga. Las naves cazadoras del vacío eran rápidas, pero nunca habían visto armas como estas. La capitana Brooks lanzó sus cazas desde el Thunderbolt. El comandante Tony García lideró a 12 pilotos en naves pequeñas y rápidas que se lanzaban entre las naves enemigas como avispas furiosas. Los cazadores del vacío intentaron derribarlos, pero los pilotos humanos volaron como locos, haciendo giros que deberían haberlos matado. «García, ¿cuál es tu estado?», preguntó Brooks por la radio. «Estas naves alienígenas son rápidas, pero sus pilotos luchan como robots», respondió Tony, esquivando una ráfaga de energía oscura. «Son demasiado predecibles. Cada vez que giran a la izquierda, giran exactamente 30 grados. Cada vez que ascienden, ascienden exactamente en el mismo ángulo. Es como luchar contra una computadora». Eso le dio una idea al comandante Steve Hughes. Desde su posición en el Valkyrie, observaba la batalla y analizaba las tácticas enemigas. «Almirante, creo que he descubierto algo. Los cazadores del vacío luchan siempre de la misma manera. Tienen patrones». «¿Qué quieres decir?», preguntó Katie. «Observa su formación. Cada vez que atacamos por la derecha, responden de la misma manera. Cada vez que nos retiramos, nos persiguen la misma distancia. No se están adaptando a nuestras tácticas». Jake sonrió con tristeza. «Eso es porque nunca han peleado con nadie como nosotros antes. Todos sus enemigos anteriores probablemente lucharon con honor y tácticas predecibles. Entonces mostrémosles cómo luchan los humanos». Katie dijo: «Todas las naves, escuchen atentamente. Vamos a hacer algo inesperado». La flota humana se dividió repentinamente y atacó desde 6 direcciones diferentes a la vez. Los cazadores del vacío intentaron responder, pero su formación se desintegró. Estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que atacaban en líneas organizadas, no en enjambres caóticos. El capitán Morrison llevó la Valkyria directamente por el centro de la flota enemiga, disparando. Los cazadores del vacío giraron para seguirlo, dejando sus flancos expuestos. El capitán Palmer hizo girar el Titán y los atacó por detrás de Dot en medio de la batalla. Algo inesperado sucedió. La teniente Sandra Wright lideraba el grupo de abordaje del Thunderbolt cuando su nave de transporte resultó dañada. En lugar de retirarse, tomó una decisión desesperada. «Todos los marines, vamos a abordar esa gran nave del centro», anunció. «Parece su nave de mando». La voz de la mayor Kelly Barnes crepitó por la radio. «Sandra, eso es un suicidio. Esa nave es 3 veces más grande que cualquier otra que hayamos abordado. Quizás, pero si logramos eliminar a su comandante, el resto podría desmoronarse». El equipo de Sandra usó su transporte dañado como ariete, destrozando el casco de la nave de mando de los cazadores del vacío. Los marines invadieron la recámara, listos para cualquier cosa. Lo que encontraron dentro fue aterrador. La nave no era solo un arma. Era un museo de la muerte.
Las paredes estaban cubiertas de trofeos de especies destruidas, armas, arte e incluso cuerpos preservados de alienígenas que los cazadores del vacío habían matado. «Dios mío», susurró el sargento Pete Davis, mirando una vitrina llena de cráneos alienígenas. «¿Cuántas especies han asesinado?». Pero el descubrimiento más impactante fue en el centro de datos de la nave. Cuando los marines descifraron los sistemas de seguridad, encontraron registros de cientos de civilizaciones destruidas. Los cazadores del vacío llevaban más de 1000 años exterminando especies enteras. Teniente Wright, al almirante Sullivan. Sandra llamó por radio. «Tienes que ver esto. Los cazadores del vacío no son solo conquistadores. Son coleccionistas. Matan especies enteras y se quedan con los trofeos». Cade se sintió mal. «¿Cuántos?». «Al menos 300 especies, quizá más». Un almirante. «Son algo más. No solo matan por territorio o recursos. Matan por diversión. Es como un juego para ellos». La batalla continuaba a su alrededor, pero ahora los humanos luchaban con una furia renovada. No eran solo soldados enemigos. Eran monstruos genocidas que debían ser detenidos. La voz del comandante García llegó por la radio. «Almirante, el enemigo empieza a retirarse. Creo que estamos ganando». Katie observó cómo la flota de cazadores del vacío comenzaba a retirarse. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara como los humanos. Sus tácticas predecibles eran inútiles contra la creatividad y la furia humanas. Todas las naves los persiguen. No dejen escapar a ninguna. La galaxia necesita saber que los cazadores del vacío pueden ser derrotados. La flota humana persiguió al enemigo por todo el sistema estelar. Por primera vez en su historia, los cazadores del vacío huían de una pelea. Habían descubierto que había algo nuevo en la galaxia. Algo que les impedía matar a la inocencia sin consecuencias. La era del dominio de los cazadores del vacío había terminado. La era de la protección humana había comenzado. La flota humana había ganado la primera batalla, pero el almirante Sullivan sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los cazadores del vacío se habían retirado, pero su flota principal seguía en algún lugar. Los informes de inteligencia de la nave enemiga capturada mostraban que los humanos solo habían combatido a una pequeña parte de sus fuerzas. «Se están reagrupando», informó el comandante Hughes desde su estación de análisis. «Los datos que obtuvimos de su nave de mando muestra que tienen al menos 200 naves más en este sector». Katie estudió la pantalla táctica. Los mundos Keter estaban a salvo por ahora, pero el enemigo regresaría. ¿Dónde crees que atacarán a continuación? Son predecibles, ¿recuerdas? Siempre atacan primero al objetivo más débil. Esa sería la colonia de Ketores en Jessica Prime. Es la más alejada de nuestra posición. Katie tomó una decisión. No vamos a esperar a que ataquen. Vamos a atacarlos primero. El Dr. Foster llevaba 3 días estudiando los datos de la nave enemiga cuando hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Llamó a Katie al laboratorio científico de inmediato. Almirante, encontré algo importante. Los cazadores del vacío tienen una debilidad. ¿Qué tipo de debilidad? No pueden con el caos. Mira esto. El Dr. Foster le mostró una grabación de la batalla. Cada vez que hacíamos algo inesperado, su formación se desmoronaba. No están acostumbrados a luchar contra enemigos que piensan por sí mismos. El Dr. Watson añadió, toda su cultura se basa en seguir patrones. Han tenido tanto éxito porque todas las especies con las que lucharon antes usaban tácticas militares predecibles. Combate basado en el honor, lucha en formación, ese tipo de cosas. Pero los humanos no luchan con el honor, dijo Katie con una sonrisa sombría. Luchamos para ganar. Exactamente. Y hay más. Les aterrorizan los entornos que no están perfectamente controlados. Prefieren luchar en el espacio vacío, donde todo es predecible. Katie lo entendió de inmediato. Así que si los obligamos a luchar cerca de planetas, asteroides u otros peligros, estarán en desventaja. Sus pilotos no están entrenados para ello. Al día siguiente, la flota humana se movió para interceptar a los cazadores del vacío cerca del campo de asteroides que rodea a Jessica Prime. El capitán Palmer colocó el Titán detrás del asteroide más grande, mientras que el capitán Brooks escondió el rayo en un campo de escombros de una antigua operación minera. «Esto es una locura», murmuró la teniente comandante Sarah Miller desde la estación de navegación. Estamos usando un campo de asteroides como cobertura. La doctrina militar normal dice que eso es un suicidio.
La doctrina militar normal es para enemigos normales. El capitán Morrison respondió, estas cosas han estado ganando porque luchan contra enemigos normales. Vamos a mostrarles cómo se ve lo anormal. La flota de cazadores del vacío llegó exactamente como se predijo. 150 naves en perfecta formación, moviéndose en línea recta hacia la colonia Keter. No tenían ni idea de que los humanos los esperaban. A todas las naves, les habla el almirante Sullivan. Recuerden, no intentamos luchar contra ellos de frente. Vamos a hacer que entren en pánico. Ataca y huye. Usa los asteroides para cubrirte. Y hagas lo que hagas, no seas predecible. El ataque comenzó cuando el escuadrón de cazas del comandante García salió rugiendo del campo de asteroides. Los cazadores del vacío intentaron responder, pero su formación era demasiado rígida. No pudieron girar lo suficientemente rápido como para rastrear a los cazas humanos que zigzagueaban entre las rocas. García, guíalos hacia lo profundo del campo, ordenó Katie. Entendido, almirante. Vamos, bastardos feos. Síganme. Las naves cazadoras del vacío persiguieron a los cazas hasta el campo de asteroides. Era exactamente lo que querían los humanos. Las naves enemigas eran rápidas y poderosas. Pero sus pilotos nunca habían aprendido a volar en entornos peligrosos. El capitán Palmer sacó al titán de su escondite y abrió fuego. Los cañones de riel del enorme acorazado lanzaron proyectiles metálicos que impactaron contra la formación enemiga. 3 naves cazadoras del vacío explotaron antes de saber que las había golpeado. Palmer, retrocede y llévalos hacia el campo de escombros, ordenó Katie. El titán se retiró, arrastrando tras él a la mitad de la flota enemiga. Cuando llegaron al campo de escombros, la capitán Brooks los esperaba con el Thunderbolt. Su nave lanzó todo lo que tenía, cazas, misiles y marines en cápsulas de abordaje. Los cazadores del vacío estaban completamente confundidos. Nunca habían librado una batalla donde el enemigo usara el entorno como arma. Sus naves chocaban constantemente contra asteroides o se enredaban en los escombros. Su perfecta formación se estaba desmoronando. El coronel Rodríguez observaba la batalla desde su nave de mando. Mayor Barnes, lleve a sus marines y ataque a ese grupo de naves cerca del gran asteroide. Están separados de la flota principal. Sí, señor. Esto va a ser divertido. La mayor Barnes lideró a sus equipos de abordaje contra 3 naves cazadoras del vacío aisladas. Los marines se desplazaron por el campo de asteroides en pequeños y rápidos transportes que podían esquivar las rocas. Al llegar a las naves enemigas, hicieron algo que los cazadores del vacío nunca habían visto. En lugar de intentar abordar por las esclusas principales, los marines usaron explosivos para abrir agujeros en el casco donde quisieran. No siguieron ninguna regla ni patrón. Simplemente atacaron donde el enemigo era más débil. Estas cosas realmente no saben cómo manejar el caos, informó la sargento Lisa Thompson mientras su equipo luchaba a través de una nave cazadora del vacío. Siguen intentando formarse en posiciones defensivas, pero seguimos atacando desde diferentes direcciones. El teniente Mason había modificado las armas de los marines para que funcionaran mejor en los espacios reducidos de las naves enemigas. Su blindaje es resistente, pero está diseñado para detener las armas de energía. Nuestras balas de siempre lo atraviesan. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, la flota de cazadores del vacío estaba dispersa y destrozada. Muchas de sus naves habían sido destruidas y los supervivientes huían. En todas direcciones, la victoria más importante fue psicológica. Por primera vez en su historia, los cazadores del vacío habían sido superados por completo. Se habían enfrentado a un enemigo que se negaba a seguir las reglas de la guerra civilizada. Almirante, estamos recibiendo transmisiones de las naves enemigas que huyen, informó Lisa Park. La DRA. Watson las está traduciendo ahora. ¿Qué dicen? La DRA. Watson levantó la vista de su consola con asombro. Nos llaman demonios. Dicen que luchamos como animales salvajes. Les tenemos miedo. Katie asintió. Bien. El miedo es algo que nunca antes habían sentido. Quizás ahora se lo piensen 2 veces antes de atacar a inocentes. La voz del capitán Morrison llegó por el sistema de comunicación. Almirante, recibo un mensaje de Kes. Los Keter quieren reunirse con nosotros. Dicen que nunca han visto nada parecido a lo que acabamos de ver. Diles que estaremos pronto. Es hora de hacer nuevos amigos. La flota humana se dirigió al mundo natal de Kefir, dejando atrás un campo de batalla que sería recordado.
A lo largo de la galaxia, los cazadores del vacío habían descubierto que había un nuevo poder en el espacio, uno que luchaba no por conquista ni gloria, sino por la simple idea de que la gente inocente merecía vivir en paz. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La flota humana llegó a su mundo natal y se encontró con miles de naves alienígenas esperándolos. Pero no eran naves de guerra. Eran naves civiles, cargueros y transportes de pasajeros. Toda la población Keter había venido a ver a los guerreros que habían salvado a su especie. La almirante Sullivan se encontraba en el puente de su nave insignia, contemplando el hermoso mundo azul verdoso que se extendía a sus pies. Era el primer planeta alienígena que había visto, y era magnífico. Ciudades de cristal y luz cubrían la superficie, conectadas por puentes que parecían flotar en el aire. Almirante, recibimos una transmisión del planeta, informó Lisa Park. Starish. Quiere reunirse con usted personalmente. Katie asintió. Dígale que nos sentimos honrados. Prepare una lanzadera. 2 horas después, Katie pisó la superficie de un mundo alienígena por primera vez en la historia de la humanidad. La gravedad era menor que la de la Tierra, y el aire olía a flores que nunca antes había visto. Tares la esperaba. Junto con cientos de otros alienígenas, los Keter eran altos y elegantes, con grandes ojos que parecían brillar con luz interior. Su piel era azul pálido y se movían con una fluidez que a Katie le recordaba a los bailarines. Cuando Beltar habló, su voz era como música. Almirante Sullivan, no tengo palabras en ningún idioma para agradecerle lo que ha hecho. Ha salvado no solo a nuestra especie, sino también a otras 5. Estamos eternamente en deuda con usted. Katie se sintió incómoda con la ceremonia formal. Hicimos lo que cualquiera debería hacer. Ayudamos a quienes lo necesitaban. Beltares parecía confundido. ¿Pero por qué? No somos su gente. No les ofrecemos nada de valor. ¿Por qué arriesgarían sus vidas por desconocidos? Porque era lo correcto. Katie dijo simplemente, ¿de dónde venimos? Tenemos un dicho, solo somos tan fuertes como decidimos ser cuando otros cuentan con nosotros. El líder alienígena guardó silencio un largo momento. En toda nuestra historia, nunca nos hemos encontrado con una especie como la suya. La mayoría de las civilizaciones de la galaxia solo piensan en sí mismas. Cuando los cazadores del vacío atacan, todos los demás huyen o se esconden. Son los primeros en luchar por desconocidos. Durante los siguientes días, los humanos aprendieron sobre su Keter y sus aliados. Las 6 especies del colectivo habían sido socios comerciales durante más de 1000 años. Habían construido una civilización basada en el arte, la ciencia y la exploración pacífica. La guerra les era completamente ajena. ¡Qué calor! El Dr. Foster estaba asombrado por su tecnología. Almirante, sus sistemas energéticos están siglos por delante de los nuestros. Sus naves pueden viajar más rápido que cualquier cosa que hayamos construido, pero nunca pensaron en usarlas como armas. ¿Y qué hay de su medicina y su manufactura?, preguntó Katie. Increíble. Pueden desarrollar nuevos órganos, reparar casi cualquier herida y tienen máquinas que pueden construir cualquier cosa con materia prima. Se ofrecen a compartirlo todo con nosotros. El intercambio de tecnología fue solo el principio. Los Keter tenían algo más que ofrecer. Llevaban siglos explorando la galaxia y conocían cientos de otras especies. Muchas de ellas eran civilizaciones pacíficas que se habían estado escondiendo de los cazadores del vacío. Hay otras ahí fuera, le explicó Beltares a Katie. Especies enteras viviendo con miedo. Han dejado de explorar, de crecer por miedo a atraer la atención de los cazadores del vacío. ¿Cuántas?, preguntó Katie. Quizás 50 especies solo en esta parte de la galaxia. Todas han oído historias de mundos destruidos. Permanecen ocultas y esperan que los cazadores del vacío nunca las encuentren. Katie se dio cuenta de que la humanidad se había topado con algo mucho más grande de lo que habían imaginado. No solo habían salvado a una especie. Tenían la oportunidad de liberar del miedo a toda una parte de la galaxia. ¿Qué pasaría si supieran que los cazadores del vacío podían ser derrotados?, preguntó. Se unirían a nosotros, dijo Beltares con certeza. Saldrían de su escondite y construirían la galaxia que siempre soñamos. El primer contacto se produjo 3 días después. Una pequeña nave llegó al límite del sistema, transmitiendo en frecuencias de emergencia. Era de una especie llamada los reptiles Mordane, criaturas que habían estado escondidas en el borde exterior durante décadas. Oímos lo que hicieron, dijo su líder a través de los traductores. Oímos que alguien finalmente luchó contra los cazadores del vacío. Queremos ayudar.
Cada día llegaban más naves. Los Zeprons, que parecían mariposas gigantes con tecnología que podía hacer invisibles sus naves. Los Corvach, criaturas rocosas que eran ingenieros expertos. Los Velar, seres de energía que podían viajar por el espacio sin naves. Dot. Cada especie trajo algo. Algo único de la alianza. Los Zeprons ofrecían tecnología de sigilo. Los Corvach compartían sus sistemas defensivos. Los Velar proporcionaban información sobre los movimientos de los cazadores del vacío por la galaxia. Pero era a la humanidad a quien todos buscaban liderazgo. Las otras especies poseían tecnología y conocimientos increíbles, pero todas habían sido víctimas. Solo los humanos tenían la experiencia militar y la voluntad de lucha necesarias para liderar una guerra galáctica. 6 meses después, el almirante Sullivan se encontraba en la sala del consejo de una nueva estación espacial construida por la Alianza. Representantes de 23 especies estaban sentados alrededor de una mesa circular. En el centro había una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Los cazadores del vacío han estado en silencio durante el último mes, informó el comandante Hughes. Nuestros exploradores han encontrado varias de sus bases, pero no están atacando a nadie. Tienen miedo, dijo el representante de Mane. Por primera vez en su historia, saben que pueden ser derrotados. Katie miró la pantalla. Los puntos rojos mostraban las posiciones conocidas de los cazadores del vacío. Los puntos verdes indicaban los mundos de la Alianza. Había más puntos verdes que rojos. ¿Y ahora cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó el capitán Morrison, quien había sido ascendido a almirante tras la victoria en Jessica Prime. Les damos una opción, dijo Katie. Pueden abandonar esta parte de la galaxia para siempre o pueden afrontar las consecuencias de sus actos. El mensaje se transmitió por toda la galaxia en todas las frecuencias. Era simple y directo. Los cazadores del vacío tenían 30 días para abandonar el espacio de la Alianza. Si se negaban, la Alianza los perseguiría. 3 semanas después, los sensores de largo alcance detectaron enormes flotas de cazadores del vacío abandonando el sector. Se retiraban a los confines de la galaxia, lejos de los mundos de la Alianza. «¿De verdad se están yendo?», susurró el Dr. Watson con asombro. «Después de 1000 años de terror, en realidad están huyendo». Katie sonrió al ver cómo las naves enemigas desaparecían en el espacio profundo. Por fin habían aprendido lo que siempre hemos sabido. Los abusadores son cobardes de corazón. Cuando alguien les planta cara, se rinden. La galaxia era libre. Las especies pacíficas podían explorar y comerciar sin miedo. Los cazadores del vacío habían aprendido que el genocidio tenía consecuencias, y la humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas. Dot. El capitán Morrison se unió a Katie en la plataforma de observación. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora exploraremos, dijo Katie, mirando las estrellas. La galaxia es enorme y probablemente haya otras especies ahí fuera que necesiten ayuda. Tenemos trabajo que hacer. La era de la expansión humana había comenzado. La galaxia nunca volvería a ser la misma.